¿Qué tal? Buenos días, hermanos. Muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarme en esta hermosa mañana en tu canal Es Hombre de Fe. Quiero pedirte de favor que si puedes compartir este video, los diferentes grupos, etiqueta a alguna persona para poder alcanzar a los más posibles. Vamos a continuar con el tema que hemos estado viendo. Estamos ya terminando en Mateo capítulo 28, cuando Jesús les da instrucciones específicas acerca de ir y hacer discípulos. Y hemos estado hablando de esta palabra, discípulos, y son algunas características que nosotros como hijos de Dios debemos de tener para poder hacer la perfecta voluntad de Dios. Amén. Y quiero leer la cita que está en Mateo capítulo 28, versículo 19. La palabra de Dios dice así: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y estamos viendo las características. Una persona como discípulo de Jesús tiene que amar a Dios, tiene que ser comprometido, tiene que vivir en humildad y también tiene que ser santo. Y el día de hoy quiero hablar precisamente de este tema, de cómo nosotros debemos de vivir en santidad. No es una opción, es un mandato de parte de Dios. No podemos ser discípulos de Jesús si permitimos contaminar nuestra vista, nuestros ojos, nuestros labios, todo nuestro ser. O sea, vamos a ver lo que es la santidad. Viene del griego hagiasmos, que significa purificación o vivir en estado de pureza. No significa que nunca cometamos algún pecado, alguna falta, porque eso sería incorrecto. O sea, no porque ahora nacimos de nuevo significa que no cometemos ningún error, ninguna falta. Esa es una gran diferencia y la gente muchas veces se confunde el que vivir en pecado o vivir en santidad es imposible. Pero la palabra de Dios nos dice lo contrario, que sí se puede vivir una vida en santidad. ¿Ok? Y la diferencia es de que nosotros ya no practicamos el pecado. Como cuando no conocíamos de Dios, era nuestra manera de vivir. O sea, éramos groseros, éramos mentirosos, o sea, éramos adúlteros, éramos, no sé, cada quien batalla en su área, algunos rateros, algunos adúlteros, algunos drogadictos, algunos borrachos. ¿Y qué es lo que pasa? Conocimos de Dios y Dios ha estado purificándonos, ha estado regenerando nuestra vida. El que mentía ya no mienta más. Y es lo que pasa con nuestras vidas. O sea, venimos a Cristo y ahora ya nos damos cuenta que lo que estábamos haciendo era incorrecto. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues tratamos de no practicarlo, de no cometer ese error. Como yo era bien grosero y decía muchas malas palabras y no me sabía una plática si no decía mis groserías, era parte de mí. Pero ahora ya en Cristo, pues me daba cuenta, hey, Eduardo, estás diciendo groserías y no las dejé de la noche a la mañana. O sea, si decía 10 groserías en el día, pues ya decía 9 y otro día ya decía 8 y así sucesivamente hasta que vamos dejándola. ¿Por qué? Porque estamos dándonos cuenta, o sea, el Espíritu Santo nos redarguye y nos hace ver que lo que estábamos haciendo era incorrecto y nos va regenerando. Entonces, es parte de ese proceso, ¿ok? Pero debemos de buscar. Entonces, la santidad no significa que nunca en la vida vas a cometer pecados, porque lo cometemos, sino que estamos apartados para Dios. La palabra santidad significa estar apartados para Dios, consagrados para su servicio, para su ministerio y tratar de vivir en pureza lo más posible. ¿Ok? Tratar de no prestar tus oídos a cosas que no edifican. Si alguien, digamos que llegas a algún lugar y alguien está murmurando, está diciendo algún chisme, o sea, no estoy participando de ello porque dices, bueno, no estoy hablando yo no soy el que estoy llevando la plática, pero al prestar tu oído, estás siendo parte de él. Entonces, prudentemente dices, bueno, con permiso, yo me voy a ir, ok, tengo algo que hacer. Entonces, qué importante. Entonces, no debes de prestar ninguna de las partes de tu cuerpo
para contaminarse, porque fuimos consagrados, fuimos apartados para el ministerio y debemos de tratar de vivir en pureza. Fíjate, hay un pasaje que quiero leer, está en Primera de Pedro capítulo 1, versículo 16. Dice, porque está escrito, sed santo, porque yo soy santo. Entonces, Dios nos demanda que debemos de vivir en santidad, porque Dios es santo. Entonces, si Él es santo, yo tengo que tratar de seguir sus pisadas. Él es mi maestro y yo tengo que seguir el ejemplo de Dios. ¿Ok? Esa es la gran responsabilidad que tenemos. Entonces, para poder ser discípulos de Jesús, debemos de buscar la santidad. Y hay otro pasaje que también me encanta. Dice, seguid la paz con todos. O sea, en muchas ocasiones vamos a tener problemas con la gente. O sea, no somos, como dice el mundo, no somos monedita de oro para caerle bien a todos. En algún momento nos vamos a encontrar personas que no les vamos a caer bien, o inclusive nuestra manera de ser, nuestra manera de comportarnos va quizás a incomodar a otra persona, porque el mundo se siente a gusto cuando digamos que eres grosero, que una persona es grosera y tú estás diciendo grosero, o sea, pues estás en el mismo ambiente. O si una persona es mentirosa y como que quiere que tú también le sigas el rollo a decir mentiras, y si tú no te prestas para decir mentiras, si tú no te prestas para decir groserías, pues va a haber ese roce. Inclusive va a querer esa persona que tú corrobores algo que él está diciendo, pero si tú sabes que lo que dice es mentira, no puedes ser partícipe de ello y entonces vas a crear un problema. Entonces, pero fíjate, dice que debemos de estar en paz con todos. Es un mandato de parte de Dios. Y dice, y la santidad, o sea, debemos de seguir también la santidad, debemos de procurar la santidad. Y esto me llama la atención, algo maravilloso. Dice que sin santidad nadie verá al Señor. O sea, imagínate, ahora que aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, tenemos la esperanza de que un día este cuerpo se va a ir deteriorando y quizás vamos a pasar de esta vida a la otra, si no Cristo viene antes por su iglesia. Pero sabemos que después de que cerremos nuestros ojos físicos y abramos nuestros ojos espirituales, ahí va a estar el Señor Jesús esperándonos para recibirnos eternamente. Pero fíjate lo que dice. Dice que si nosotros no procuramos, si no buscamos la santidad y vivimos en ella, no veremos al Señor. Y esta palabra, la verdad que quiero dejártela de todo corazón. Si tú estás escuchando este mensaje, siente que es de parte de Dios esta palabra para ti. Tienes que buscar, sí o sí. No hay opciones. Tienes que buscar la santidad, sin la cual nadie mirará al Señor. Pero entonces, ¿cómo puedo vivir en santidad en este mundo lleno de pecado, en este mundo lleno de inmundicia, en este cuerpo? En pecado, dice la Biblia, me concibió mi madre. ¿Cómo es que nosotros podemos vivir en santidad? Y es bien sencillo. Lo hacemos a través de ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Y quiero leer una cita que está en Hebreos capítulo 10, versículo del 10 al 17. Dice la palabra de Dios así. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. ¿Qué es lo que sucedió? Dios miró al humano, al ser humano, que estaba viviendo en pecado y dijo, lo que voy a hacer, voy a enviar a mi hijo para que él derrame de su sangre. La Biblia dice que sin remisión de pecado, sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecado. O sea, si alguien comete pecado, indudablemente tiene que ser derramada sangre. Y era lo que hacían en el Antiguo Testamento. Cuando alguien cometía algún error, alguna falta, algún pecado, iba ante el sumo sacerdote o ante el sacerdote, ante el templo, y venían y ofrecían algún sacrificio,
algún corderito, algún palomino, dependiendo la necesidad o dependiendo la economía de cada persona. Entonces derramaban sangre, o sea, en vez de morir esa persona, derramaban la sangre, ponían su mano en su frente y era esa persona un sustituto para que esa persona no muriera. Y derramaban la sangre y rociaban la sangre sobre el pecador y la sangre nos santificaba. O sea, prácticamente decía, en vez de morir esta persona, va a morir el cordero. ¿Ok? Era lo que hacían en el Antiguo Testamento. Por eso la Biblia menciona a Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y fue ese Hijo de Dios, o sea, Jesucristo, ese Cordero, quien vino y derramó de su sangre para que nosotros fuéramos perdonados. Amén. Y fíjate, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es mi pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus transgresiones. Amén. O sea, lo que Jesús hizo fue derramar de su sangre. Y ese hombre que nunca cometió ningún pecado, ningún error, ese sacrificio fue aceptado por el Padre. Y ahora nosotros que hemos creído en Él, que hemos puesto nuestra confianza y hemos puesto toda nuestra fe en Él, Dios nos santifica. Y cada vez que nosotros nos presentamos delante de Dios para hacer alguna petición, alguna oración, un ruego o algo, a pedirle perdón, prácticamente el Padre mira el sacrificio que Jesús hizo. Si nosotros sacáramos a Jesús de la ecuación y quisiéramos venir ante Dios, viniéramos llenos de pecado y de inmundicia. Pero Jesús es ese sustituto. Jesús es ese abogado. Jesús es ese Cordero de Dios que quita el pecado. Y cuando Dios, el Padre, voltea a vernos, mira el sacrificio de Jesús y por eso nosotros podemos entrar confiadamente al trono de su gracia. Amén. Gloria a Dios. Se nos acabó el tiempo. Vamos a continuar con este tema, primeramente Dios, el día de mañana. Espero que tengas un excelente y bendecido día.